Lomas AFP Atacama la bienvenida a la diputada Daniela Chicardini, al diputado Jaime Mulet, al diputado Juan Santana y a Luis Mesina, vocero nacional de la coordinadora Lomas AFP a nivel nacional. Mi nombre es Cecilia, estoy moderando en esta ocasión esta instancia de la coordinadora Lomas AFP Atacama. Y bueno, ya sabemos que hace poco se ingresó el proyecto de ley para derogar este decreto 3500, ¿cierto? Y para quienes nos escuchan por primera vez, quisiéramos pedir a Luis que nos pueda contextualizar de por qué la importancia de esta campaña, del porqué de la importancia de esta campaña para derogar este decreto. Brevemente, para quienes no han tomado consideración respecto de la importancia de esto, entonces te pedimos, Luis, si nos puedes aclarar respecto de esta importancia. Luis. Sí, disculpa que estoy con un problema de audio. Ya. No escucho bien. Ahora, perdón, ¿escuchas? Ahora te escucho bien. Sí, dígame, por favor. Principalmente, bueno, todos sabemos que se ha ingresado este proyecto para derogar el decreto de ley 3500, ¿cierto? Y principalmente para quienes por primera vez nos están escuchando a través de esta plataforma, que nos pudieras contextualizar brevemente en qué radica la importancia para derogar este decreto. Ok, bueno, en primer lugar, quiero saludar a la coordinadora de Atacama y también, por supuesto, a los tres diputados, a Juan Santana, a Daniela Chicardini y a Jaime Mulet. Muy importante que podamos tener este diálogo. Estamos tratando de que estos debates se conozcan a lo largo del país. Hemos señalado con mucha fuerza que hoy día este debate es tan importante para el país. Necesitamos que los ciudadanos, que toda la ciudadanía sepa cómo se comportan sus congresistas. Lo hemos dicho también, y este es un tema nuevo que estamos instalando. Queremos, a través de este debate, a propósito que estamos prácticamente todos confinados, aprovechar el momento para restituirle a la política, desgraciadamente, el prestigio que nunca debió haber perdido. Y por eso quiero, en primer lugar, felicitar a los tres diputados que participan en este debate. Creo que necesitamos mucho debate en el país. ¿Por qué es tan importante la derogación del decreto ley 3500, que fue el que dio origen a este sistema de capitalización de cuentas individuales que ha sido un fracaso después de 39 años? Porque abre la posibilidad para que la ciudadanía y especialmente uno de los poderes del Estado, el Congreso, discuta, debata qué es lo que quiere como sistema para un país cuyo mercado del trabajo, como suele denominarse, es absolutamente precario. Y la perspectiva en el corto plazo, este año, es que el aumento del empleo informal va a ser gigantesco, el aumento del desempleo va a crecer a niveles quizás superior a los 2 dígitos. Es probable, según analistas, que nos ubiquemos como mucho más grave que la crisis del 82, cuando el desempleo llegó al 31%, si tomamos en cuenta el PEN y el POC de la época. Es probable que Juan y Daniela, y la misma Cecilia en ese tiempo ni siquiera quizás habían nacido o eran muy pequeñas, pero Chile vivió niveles de cesantía de desempleo cercanos al 31%. Existió gente que trabajaba en condiciones inhumanas del PEN, el POC, por 82.000 pesos reales a valor presente. Y esa situación no está tan lejana de que ocurra con la crisis económica y con la crisis sanitaria que estamos observando. Por lo tanto, derogar el decreto ley 3500 se inscribe en la necesidad de restituir la seguridad social. Termino. Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, las 4 economías más poderosas de Europa. Las nombré en ese orden, las 4 economías más poderosas de Europa que forman parte del G7 junto a Estados Unidos, Canadá y Japón. Las 4 economías capitalistas. Las 4 economías dirigidas por gobiernos de derecha.
Johnson, Merkel, Macron. Conte quizás un poquito más distinto, pero los tres abiertamente de derecha. Ninguno se atrevería a plantear o a colocar en discusión el tema de la seguridad social. Al contrario, cité esto porque Boris Johnson, que tuvo un papel bastante lamentable antes que se contagiara respecto al COVID-19, lo soslayaba, lo desdeñaba, incluso se parecía mucho a Trump. Cuando cayó internado y salió, sus primeras declaraciones fue para reivindicar la sanitaria pública, la sanidad pública. Incluso a su hijo le puso el nombre de uno de los enfermeros que lo había atendido. Bueno, Macron, ¿qué dijo? Que lo que aquí se requiere es potenciar la sanidad, la seguridad pública. Lo mismo ha dicho Angela Merkel. Bueno, sepan ustedes que el gobierno de Italia, un gobierno que está en una coalición con la derecha, ha intentado aumentar en 2 puntos el Producto Interno para mejorar las pensiones. Y aquí en Chile tenemos una derecha anclada en las antípodas de cualquier sistema democrático que se niega al debate. El miércoles a mí me correspondió participar en el debate, y termino, diputado, y perdónenme que me haya extendido, porque me parece relevante. La ministra del Trabajo, en un hecho inédito, fue a acusar a los senadores, a los 5 senadores, de estar cometiendo fraude por el solo hecho de que estos senadores presentaron un proyecto. Uno podrá estar en contra, no podrá compartir esta idea de derogar el decreto de ley 3.500, pero lo que no puede acusar a un poder del Estado, en este caso al Senado, que está planteando una modificación constitucional. Si no es el Congreso, ¿dónde entonces se puede plantear una modificación constitucional? Hasta eso se niega. Y por eso es relevante, estimados diputados, que podamos abrir un debate político, porque el senador Juan Chumilla hizo una intervención que me pareció muy categórica. Dijo, este es un tema político, no es técnico. Después los técnicos que vengan a tratar de decirnos cómo ordenamos el nuevo sistema, pero no es al revés. Se ha convertido el Congreso en una corporación que cuando debate política pública, lo primero que hace es llamar a administradores de empresas con especialidad en finanzas. Para cualquier política, sea esta de salubridad, salud, educación, pensiones, siempre se está llamando a la misma gente, es decir, gente que tiene graves compromisos con el modelo económico. Y aquí, por ejemplo, nos invitan a juristas, a abogados que puedan entregar elementos doctrinarios respecto a lo que es la seguridad social, y por eso nos pareció tremendamente importante el acto de estos 5 senadores, y bueno, y parte con una senadora de esta región, lo que para nosotros es tremendamente importante, y por eso reitero el agrado de poder estar compartiendo con ustedes, señores diputados. Pues eso puedo decir, Cecilia. Bueno, muchas gracias, Luis, por la contextualización de la presentación de este proyecto para la derogación del decreto de ley 3.500. Y bueno, sabemos que tenemos nosotros actualmente estas administradoras de los fondos de pensiones versus lo que anhelamos desde la coordinadora Noma AFP, que es la seguridad social como un derecho humano que nos corresponde a todas las y los ciudadanos, ¿cierto? Que no solamente abarca lo que significa la previsión social, sino también otros aspectos como la salud, la educación, entre otros, relevantes para nuestro quehacer, ¿cierto? Y en base a ello, nosotros quisiéramos partir preguntando a cada uno de ustedes para que también la audiencia pueda conocer su opinión al respecto. Por ejemplo, ¿por qué las AFP no corresponden a un sistema de seguridad social actual desde la mirada política en la cual ustedes se encuentran? Porque partimos con Daniela Chicardini, por favor. Bueno, primero que todo quiero saludar a cada uno de ustedes, agradecer la invitación. Quiero quedarme también con algunas cosas que señalaba ahí don Luis Mesina, a propósito de que efectivamente hay gobiernos de derecha en el mundo quienes han ido desprivatizando, ¿no es cierto?, el sistema de pensiones. ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escucho, Daniela, yo? Sí, perfecto. Se escucha perfecto. Parece que el diputado Mulet tenía problema y no me escuchaba. Sí, pero se escucha muy bien, Daniela.
Bueno, y quería hacer también referencia a que efectivamente si vemos, ¿no es cierto?, que han habido gobiernos de derechas en el mundo, es porque claramente ha fracasado, ¿no es cierto?, este sistema de capitalización individual y más encima con empresas privadas que lucran, ¿no es cierto?, con los fondos de pensiones. A ver, si la pregunta de Cecilia, yo creo que claramente nosotros tenemos que avanzar, tenemos que cambiar el sistema actual de administradora de fondos de pensiones. Podríamos decir muchas cosas del por qué hay que cambiarlo, pero como es un sistema ilegítimo en su origen, quizás empezar por ahí. O sea, claramente esto fue impuesto, ¿no es cierto?, en la dictadura, a través del decreto ley 3500 del año 81, que es justamente el decreto que hoy día queremos derogar. A propósito, yo quiero también valorar lo que decía don Luis, esta tremenda iniciativa de la senadora Proboste, del senador Durresti y tres otros, ¿no es cierto?, autores de esta moción parlamentaria, y que creemos obviamente de que si seguimos escuchando, que es inadmisible, o sea, yo creo que lo inadmisible es que existan todavía adultos y adultas mayores que sigan, ¿no es cierto?, pensionándose con una miseria. Bueno, para retomar, entonces, desde su origen sabemos de que ¿no es cierto?, ha sido una cuestión que se impuso, ¿no es cierto?, en la dictadura, y que finalmente se impuso una cotización individual forzosa. Ojo con eso, yo creo que también por eso también fracasa, ¿no es cierto?, el sistema, y además que no fue para todos los chilenos, quiero dejarlo claro. O sea, recordemos también que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas se quedaron convenientemente también con su propio sistema, y que pareciera ser que funciona bastante bien. Pero a lo mejor, para que no digan, ¿no es cierto?, que esto es ideológico, bueno, veámoslo en términos prácticos, veámoslo y juzguémoslo de acuerdo a los resultados. Y yo quiero recordar, y quizás voy a mostrar esto, no sé si ustedes se acuerdan, pero acá hubo un titular en el Mercurio, una proyección inclusive, que en el año 2000 se señalaba que las AFP finalmente iban a entregar tal servicio y que los pensionados se iban a jubilar con el 100% de su sueldo. Eso claramente en el año 2020, como fue esa proyección en su oportunidad en el Mercurio, nunca más sucedió. Y yo la verdad es que me podría quedar hasta ahí. O sea, no más preguntas, señor juez. Creo que hasta ahí queda bastante gráfico que un sistema que es tremendamente perverso, que finalmente maximaliza las utilidades, porque esto lamentablemente está en un sistema de mercado, que finalmente todo se transa, todo se vende, y sobre todo con la seguridad social que señalaba Cecilia, pensiones, salud, educación. Lamentablemente eso hoy día no se condice con la realidad. Y sume a eso también distintos factores, como por ejemplo que hay bajo sueldo. También tenemos claridad de la precariedad, de la estabilidad laboral, que finalmente permite estas lagunas previsionales. O sea, también cómo es tremendamente injusto este sistema que discrimina a las mujeres. O sea, yo creo que inclusive hay hasta un castigo, por así decirlo, hacia las mujeres. Más encima, sobre todo cuando son las mujeres las que tienen, ¿no es cierto?, menos ingresos, menos sueldo, menos remuneración por el mismo rol que puede estar realizando o desempeñando el hombre. Entonces yo creo que son varios los factores que lamentablemente hoy día este sistema de administradoras de fondos de pensiones no se ajusta, no refleja, o por lo menos no es lo que esperan hoy día todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Así que claramente reforzamos lo que dice Cecilia, estamos muy de acuerdo que esta es una tremenda iniciativa. Y por lo demás, lo que los senadores lo han dicho, y creo que fueron también muy audaces, de establecer de que esto es una reforma constitucional, porque acá hay varios, y con esto termino, acá hay varios que han dicho y se han hecho gárgara con el derecho, por ejemplo, a propiedad. ¿Cómo van a tocar el derecho a propiedad? Por ejemplo, cuando inclusive hemos estado hablando de la reforma del Código de Agua, por nombrar alguna cosa. Pero cuando estamos hablando del derecho a propiedad, o estamos hablando de recursos de los propios cotizantes, de los propios trabajadores, ahí sí que no se acuerdan del derecho a propiedad. Entonces yo la verdad es que creo que acá hay algunos que quieren seguir perpetuando un sistema que es tremendamente perverso, injusto, obviamente porque están velando por sus intereses por sobre los intereses de todos los chilenos y chilenas. Me quedo con eso. Bueno, muchas gracias, Daniela, por tu intervención.
Pasamos con Juan Santana, por favor. ¿Ahí sí se escucha? Sí, ¿se escucha? Se escucha. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer por la invitación a la coordinadora Noma FP de la región de Atacama. Sabemos que esto es una coordinación, digamos, nacional que tiene orientaciones, que tiene representación en los distintos territorios, pero yo quiero valorar el esfuerzo que aun cuando en la crisis sanitaria que estamos inmersos hoy día, se empuje, se promueva el diálogo, tal como lo decía Luis al inicio, porque hoy día más que nunca, cuando tenemos una situación como la que está enfrentando el país, yo creo que los sistemas de previsión social, el sistema de salud, el sistema de educación y nuestra institucionalidad en general queda al descubierto y queda al desnudo respecto a cuáles son sus principales debilidades. Y yo creo que para dar este debate hoy día hay dos aspectos que yo creo que son necesarios relevar, que han pasado en los últimos meses. El primero de ellos, yo creo que tiene que ver con el estallido social del 18 de octubre en adelante. Uno leyendo o conversando con distintas personas, al final del día o luego de varios meses saca como conclusión lo siguiente, al menos esta es mi lectura. Había en Chile desde hace mucho tiempo una sensación de abuso por parte había una sensación generalizada de abuso en la población chilena, en donde existía un rasgo dicotómico respecto a ese abuso. Es decir, al mismo tiempo que aumentaban los precios de los insumos médicos o de los medicamentos en las cadenas farmacéuticas, conocíamos de colusiones de las principales farmacias en nuestro país. Es decir, había un privilegiado y había un afectado. Yo creo que esa misma situación, esa sensación de abuso que era generada por este tipo de situaciones se replicaba en un sinnúmero de aspectos de la vida civil. Uno de ellos, por cierto, era el sistema de previsión social de nuestro país, porque lamentablemente al mismo tiempo, al igual como ocurría con la farmacia y con los medicamentos o los insumos médicos, al mismo tiempo que se advertían pensiones de pobreza, resulta que todos los chilenos conocíamos de la millonaria generación de utilidades por parte de estas administradoras. Entonces, lamentablemente, algo no estaba calzando. Algo estaba siendo totalmente dicotómico, como lo señalaba al inicio, y estaba presente en las manifestaciones, al menos que se escucharon, que se vivieron en nuestro país desde el 18 de octubre en adelante. Hay una sensación de abuso, había una sensación en la población de que había alguien que estaba ganando, en este caso las AFP, y había otro segmento de la población que estaba siendo perjudicado, en este caso los pensionados. Y el otro momento que yo creo que es relevante mencionar es justamente la crisis sanitaria que estamos viviendo, porque esta es una crisis sanitaria, como todos lo sabemos, pero que trae consigo una crisis económica y una crisis laboral. Yo creo que está afectando, por cierto, fuertemente a nuestro país, pero lo va a seguir afectando durante todo este año, y el próximo año que nosotros esperamos que haya una recuperación económica, también tenemos la legítima preocupación de cuáles van a ser las características que va a tener esta recuperación económica en nuestro país. Hoy día, lamentablemente, uno reconoce en la estrategia del gobierno claramente una intención, una voluntad de garantizar el funcionamiento de los grandes grupos empresariales en nuestro país. Se les flexibiliza todo tipo de créditos, se les da facilidades para acceder a la banca, se les condonan deudas, se les dan facilidades con sus trabajadores, etcétera, etcétera. Y paradojalmente, por primera vez, un gobierno de derecha recurre al Estado cuando se trata de apoyar al empresariado. Y por otra parte, tenemos justamente lo contrario, también nuevamente una dimensión dicotómica en donde a los trabajadores se les obliga a recurrir a sus fondos para poder sobrevivir las consecuencias económicas de esta crisis, se les desvincula sin respeto por los derechos laborales adquiridos por parte de las organizaciones de nuestro país durante tantos años, y al final del día se genera una desprotección que es evidente en nuestro país y que, por cierto, provoca que, al menos a mí, es la sensación que yo tengo de preocupación, que cuando, ojalá sea pronto, el país empiece a retomar los aspectos económicos, empieza a recuperar el crecimiento económico, sea bajo la premisa de que van a haber empresas que van a contar con el apoyo del Estado, que van a tener facilidades, pero por otra parte vamos a tener trabajadores
con derechos deteriorados y vamos a tener al final del día mano de obra barata para darle profundidad a este modelo económico que ha sido tan perjudicado también durante todo este tiempo y particularmente durante el estallido social. Entonces yo digo esto, Cecilia, porque a mí me parece que lo que está hoy en juego con el modelo de previsión social que tenemos en nuestro país tiene relación con la mirada política que tiene esta administración particularmente. Yo entiendo que esto viene desde hace muchos años, pero yo entiendo de que hoy día particularmente y aún más en el contexto en que se presenta este proyecto en el Senado, yo creo que existe un principio, existe un valor que esta administración, este ejecutivo, este gobierno está dispuesto a defender a como sea. Y lamentablemente, digo lamentablemente, yo siento que al igual como ha ocurrido todo este tiempo, se va a centrar el debate acerca de este tema justamente en la admisibilidad o inadmisibilidad de la iniciativa, en la pertinencia, en la viabilidad técnica o constitucional de este proyecto. Y yo creo que ahí no está el tema, por supuesto que no está el tema, sobre todo cuando observamos lo que ha pasado en nuestro país y sobre todo cuando observamos de que desde el año 80 hasta el año 2014 son 30 países a nivel mundial los que privatizaron completamente su sistema previsional, pero con el pasar de 4 años hasta el 2018, 18 de esos 30 países retrocedieron en sus políticas respecto a previsión social, entre otras cosas porque develaron que fue un completo fracaso. Nuevamente, pensiones de pobreza y un retiro de utilidades por parte de las administradoras que son prácticamente con cifras que escapan a la realidad. Yo solamente creo que es relevante que al menos durante los próximos años demos un debate sobre las características que debe tener el nuevo modelo. Yo espero que eso sea bajo la lógica de que vamos a tener también en nuestro país una nueva constitución, y yo creo que eso es fundamental si queremos cambiar justamente el sistema previsional. A finales de la década del 2000, en el gobierno de la presidenta Bachelet se introdujeron los primeros principios de solidaridad de este sistema con las pensiones solidarias de vejez y de invalidez, y a mí me parece que esos aspectos, el que el Estado se haya involucrado por primera vez desde el año 80 en adelante en esta materia, en la previsión social, yo creo que también habla mucho de lo que tenemos que hacer y de cuál es el rol que el Estado finalmente debe cumplir, y de cuáles son las tareas que finalmente tenemos que establecer para darle un marco normativo a la previsión social, a la jubilación, que además, paradojalmente en nuestro país, es tremendamente precaria, con trabajadores que se desenvolvieron durante tantos años en sus fuentes de trabajo, y que lamentablemente en su etapa final, en su etapa de júbilo, y hago así porque es tremendamente contradictorio, el que en nuestro país tengamos condiciones de previsión social como las que conocemos, justamente tiene que llevar consigo una garantía por parte del Estado, por parte de los empleadores, que le entregue finalmente dignidad. Termino diciendo lo siguiente: hoy día, cuando en los próximos días seguramente se va a entregar por parte del gobierno el ingreso de emergencia, el debate que tuvimos en la Cámara de Diputados respecto a esta iniciativa estaba fundado bajo 3 cosas, bajo 3 observaciones. La primera era que el monto no era suficiente, porque este está por debajo y muy por debajo de la línea de la pobreza que establece en nuestro país. En segundo lugar, la cobertura. Es decir, hay 1 millón de trabajadores aproximadamente que quedan fuera de este beneficio. Y en tercer lugar, la gradualidad, que va a significar que este ingreso paulatinamente vaya disminuyendo su valor y con ello además le entregue un monto mínimo, sobre todo en los meses de invierno, que van a ser los meses más duros. Yo creo que esta crisis ha develado completamente la precariedad de los ingresos con los que viven las familias chilenas, ha develado los innumerables problemas que, sobre todo los adultos mayores, que hoy día son la población más de riesgo en nuestro país ante esta crisis, tiene para sobrevivir no solamente en medio de una pandemia, sino que también en una situación de normalidad, y por lo tanto yo creo que y con esto termino, y con esto se hace indispensable que el gobierno, al menos, y el Estado chileno reconozca en el sistema previsional uno de los tantos problemas que yo creo que hoy día habrá que abordar con mucha fuerza, considerando además que la población se está envejeciendo y en algunos años más la población chilena va a estar mayoritariamente hegemonizada por adultos mayores. Me quedo hasta ahí. Ya, muchas gracias, Juan.
Voy a recordarle a los panelistas que las intervenciones, por favor, se agradece un tiempo acotado para que todos puedan participar y podamos dar respuesta a todas las preguntas que están definidas, ¿no? De lo contrario, no alcanzaremos a llegar a buen término con la planificación. Así que les voy a tener que yo ir marcando el tiempo para que podamos concretar de buena manera. ¿Les parece? Pasamos entonces con don Jaime Mulet para que nos pueda dar también su apreciación respecto de la consulta. Recordar, gracias. ¿Cuántos minutos hay? Dígame cuántos minutos son. 2 minutos máximo. Dos ellos hablaron como 8 cada uno. Por lo mismo, tuve que hacer la acotación porque de lo contrario no vamos a llegar a buen término del programa. Bueno, podría haberla hecho antes. Mire, debía hacerlo. Yo creo que el tema, sin lugar a duda, el sistema FP no es un sistema de seguridad social, es un sistema de capitalización individual que lo que buscó en su origen fue juntar recursos fundamentalmente para las empresas, ¿ah? Y fue una concepción que se hizo en la dictadura para usar los recursos previsionales de los trabajadores para capitalizar las empresas, como así se hizo, digamos, y esa es la función principal que tuvo. Yo creo que en la mente del hermano de Sebastián Piñera, que fue quien ideó este sistema y lo impuso la dictadura, estaba fundamentalmente eso, ¿eh? Ver la manera de recaudar recursos para llevar esos recursos a las empresas y administrar directamente los recursos a los trabajadores, como se hizo desde entonces y como se hace hasta hoy día. De manera que creo que hubo hasta cierta perversión en su origen. Yo no sé, creo que no estaban pensando en las jubilaciones de los trabajadores 40 años después, sino que estaban pensando en cómo activar una economía en medio de la dictadura, que por lo demás tenía restricciones crediticias en el concierto mundial, de manera que esa es la lógica que hay en ese inicio. De tal forma que el sistema FP no es un sistema de seguridad social, es un sistema capitalista donde uno ahorra plata, es un sistema de ahorro, es un seguro, donde uno junta plata para que usarla después en la vejez. No tiene una lógica de seguridad social. Y por eso que es un sistema que además de fracasado, digamos, un sistema en ese sentido un poco perverso. Cómo se sustituye un sistema de las distintas cajas que había antes, que dan jubilaciones más dignas, un sistema de reparto solidario, intergeneracional, y se crea este sistema. Hubo cierta perversión ahí. Y eso obviamente ha dado lugar ahora donde, partiendo de entrada, el 50% de los trabajadores y trabajadoras no cotiza, o sea, parte el 50% afuera. Y el otro 50% que cotiza saca pensiones el 80 o 90% que son, terminan con un aporte del pilar solidario del Estado o la pensión básica solidaria, de manera que termina haciéndose el Estado igual parte importante de esas pensiones míseras que otorga el sistema. De manera que a la pregunta yo le respondería de esa manera claramente. Ahora, respecto de el proyecto de derogación, yo creo que es muy relevante, obviamente. Es un camino, se han buscado distintos caminos para terminar, pero creo muy importante y voy a esperar quizás más tiempo para poder esbozar bien lo que creo, porque el problema que tenemos hoy día está en el sistema político y está en el Congreso también. Yo le voy a recordar a las personas que nos están viendo y escuchando que solo hace 2 meses atrás en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma previsional que deja viva la AFP y se aprobó con votos de quienes se dicen hoy día parlamentarios de oposición y pasó al Senado. En vez de haberla rechazado categóricamente como hicimos un grupo pequeño de diputados, la rechazamos entera, un grupo bastante pequeño. El resto, como ha sucedido los últimos 30 años en este país, o un grupo, no recuerdo cuál la verdad, terminó transigiendo, acordando con el gobierno algunas modificaciones al sistema y dándole el voto para que pase al Senado. Eso pasó en enero. Revisen los auditores las votaciones de cada uno de los parlamentarios en la Cámara de Diputados. Entonces tenemos un problema político, porque nosotros con claridad en enero podríamos haberle dicho no estamos dispuestos a hacer una reforma previsional, la reforma de Piñera, que primero llegó con los 10 lucas para los jubilados de las pensiones básicas, después terminó en 50.000 pesos eso, mediante una indicación que entre paréntesis también se dijo que era inconstitucional, pero al final la reforma previsional de Piñera en la Cámara de Diputados pasa al Senado, con una aprobación en general, con muchos votos en contra, pero pasa al Senado. Yo creo que hay un error, o se cometió un error. Creo que allí es donde hoy día la construcción que se tiene que hacer a partir de la reforma
del proyecto de reforma constitucional que presentan los senadores en el Senado es, bueno, juntar los votos. Y ojalá esté la democracia cristiana, ojalá estén todos los votos socialistas, ojalá estén todos los votos PPD. Pues si hay mayoría de los que se dicen de oposición en el Senado, bueno, podría aprobarse. A lo mejor se requieren quórum adicionales porque es una reforma constitucional. Eso lo complejiza un poco más. Pero creo que hay ahí una dificultad. Y esto hay que ser muy sincero con la ciudadanía, porque han habido mayorías sustantivas en el Congreso y no se ha reformado sustantivamente ni se ha derogado en oportunidades anteriores. Entonces el trabajo que hace No Más FP creo yo que es muy relevante porque ha permitido sostener en el tiempo esta mirada que aparecía solo para las elecciones, volvía después, en fin, se elegían parlamentos pseudo progresistas muchas veces y terminábamos con el mismo sistema después, o profundizado de alguna manera. Entonces creo que es muy importante la labor que se está haciendo hoy día para ver si logramos que las mayorías que hoy día tiene la oposición en el Congreso están dispuestas o no a apoyar un proyecto de esta naturaleza. Dado que solo en enero ya estaban negociando algunos, y lo digo esto no para joder, sino que esta es la realidad. Y Luis Mesina lo sabe muy bien. Por eso que Luis también es muy crítico con el mundo político, y lo dice una y otra vez, y yo a veces le digo que distinga, pues no todos, al menos en materia previsional, tenemos la misma historia. De manera que, claro, pero el problema es político, y yo creo que el trabajo y el proyecto de ley va a permitir tener en esto el diálogo y tener la presión de la ciudadanía, además, en un concierto ahora de pandemia y una crisis social brutal que se nos está viniendo encima a propósito del coronavirus, donde creo yo que es una buena oportunidad para darle esperanza a la ciudadanía de que también puede caer en esto el régimen previsional. Y ahí habrá que hacer el esfuerzo. Bueno, no quiero abusar del tiempo, me espero para la otra vuelta, Cecilia. Bueno, agradecemos sus palabras a Jaime Mulet entonces. Y bueno, también queremos recordarle a la audiencia. Cecilia, no te escucho, tengo problemas, no te escucho. Ahora sí. Recordar a la audiencia y que no olvidar, lo tienen muy claro, pero también no olvidar que hay un 75% de los fondos de pensiones a cargo de 3 empresas principales que son de Estados Unidos, y esto equivale a 154 mil millones de dólares aproximadamente de los ahorros de todas las chilenas y chilenos. Entonces, ese es uno de los principales motivos también de por qué la coordinadora No Más FP está de alguna manera queriendo también derogar, o sea, en datos prácticos también y bastante cercanos a nuestra realidad. Pasamos entonces a la segunda pregunta, y ahora sí les quiero pedir, por favor, puedan tener noción del tiempo, que máximo 2 minutos, por favor, por cada respuesta, para que podamos efectivamente llegar a buen término con todas las preguntas que queremos realizar. No son muchas, pero todos queremos hablar bastante, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora principalmente respecto de los datos regionales, considerando que estamos con panelistas principalmente locales, ¿basado en qué datos regionales ustedes están defendiendo este nuevo sistema de pensiones? Partamos con Jaime Mulet, que el... Ningún problema, usted me avisa cuando quede 15 Yo le segundos. voy a hacer time para que... O me interrumpe nomás, digamos. Perfecto. Me pasa. Ok, muchas gracias. Los datos regionales, basta ver los datos de desempleo, que los tenemos en los últimos años, el más alto dato de desempleo en Chile, y los datos en general son similares a los nacionales, los datos en general de personas que cotizan, que no cotizan, de los promedios, en general son más o menos los mismos en todo el país. Y el resultado de las jubilaciones promedio igual son las mismas, o sea, termina el Estado prácticamente en un 70, en un 80% colocando aporte del pilar solidario a la pensión básica solidaria. De manera que estamos en una situación, le diría yo, catastrófica. De manera que, por eso, digamos que obviamente estamos absolutamente de acuerdo con terminar con el sistema previsional. Y en el caso nuestro, y en el caso mío en particular, la Federación Regionalista Verde Social el año pasado, en el mes de agosto, hizo una propuesta de cambio al sistema previsional. Y lo hicimos con el Partido Comunista y con el Partido Progresista,
en Unidad para el Cambio, y presentamos una propuesta para terminar derechamente con el sistema de AFP y cambiarla y sustituirla por un sistema de reparto público solidario, bien interesante, digamos, donde trabajamos con Gonzalo Marner y otros economistas y logramos ahí tener una posición clara y un sistema donde obviamente al establecer un sistema de reparto se pueden mejorar, igual la propuesta que ha hecho Nomás FP es parecida, y hay otras propuestas que hicieron también los radicales y otros grupos, propuestas de reparto derechamente, y terminar con el sistema FP, que son muy interesantes porque permite mejorarse el sistema, los montos de las pensiones rápidamente, se permite hacer una mejora sustantiva, se permite también terminar con la discriminación que existe hacia las mujeres, de tener pensiones más básicas, pues se establecen los correctivos. Un sistema de reparto perfectamente hoy día, siguiendo las recomendaciones de la OIT, es perfectamente sustentable en el tiempo. Se manejan parte de los recursos que se reciben para tener fondos de reserva, para que cuando aumenten la cantidad de personas mayores, digamos, en relación a los que trabajan, o se produzcan situaciones de desempleo como ahora, donde baja el número de cotizantes, etcétera. O sea, se establecen las compensaciones, hay muy buenos sistemas. Hay recomendaciones de la OIT que lo mencionan. Y creemos que es perfectamente posible. En eso Nomás FP, Luis y todo el equipo que ha trabajado han tenido la razón. Si el sistema FP es un abuso brutal. Y uno, la verdad es que cuesta entender cómo no se ha cambiado hasta ahora. Yo creo que, claro, de alguna manera se tuvo engañado a la ciudadanía, uno lo puede entender. Pero el mundo político, el problema es que el mundo político se terminó entendiendo con la AFP, parte del mundo político que se llama progresista. Terminaron los directorios de la AFP, terminaron siendo parte de un modelo, no solo la AFP, sino que de un modelo económico, social y político que hoy día, bueno, los que tenemos una postura en esto distinta, ¿cierto? Creemos que debe hacerse modificaciones más profundas. Entonces, lo de la AFP es quizás un tema fundamental, pero hay muchas otras cosas también. Así que yo le diría eso, los datos de nuestra región son similares a los promedios nacionales. Muchas gracias, don Jaime. Damos paso entonces a Daniela Echigardini para su respuesta. ¿No se escucha a Daniela? ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí. Sí, estaba sacando un cálculo rápido de cuántos más o menos, porque tengo efectivamente cuántos son los afiliados en la AFP desde el 15 de mayo de 2020, con una población de 254.000, ¿no es cierto?, en la región, aprox. La verdad es que estamos por sobre los 160.000 afiliados en las AFP. Solo un cálculo rápido, probablemente no esté justa en el dato preciso, pero eso evidencia de que efectivamente hay un alto porcentaje de la población en Atacama que está bajo esta modalidad. Y yo creo que esto es tremendamente preocupante, porque súmela a eso lo que yo señalaba recién, o sea, los factores externos como la inestabilidad laboral, que eso genera tremendas lagunas previsionales, ¿no es cierto?, el castigo que se le hace a las mujeres por diferencias de salario, y además, o sea, la situación de la pandemia, o sea, en medio de esta pandemia y del sufrimiento de la gente, que literalmente las grandes empresas cuentan la plata delante de los pobres. Eso es lo que está pasando. Y la tremenda tasa de desempleo que ha tenido la región de Atacama por ser una zona minera, no solo ahora en la pandemia, que efectivamente va a aumentar con creces, sino que antes del estallido social ya era tremendamente significativa. Eso obviamente agudiza la situación crítica que tenemos, donde hay un alto porcentaje de adultos mayores en la región de Atacama. Miren, si yo quiero señalar algo bien crudo, ¿ustedes se recuerdan de esta profesora de 35, por 35 años fue profesora y que salió en un reportaje porque lamentablemente ni siquiera tenía para una pensión? O sea, eso grafica lo complejo, lo inhumano de un sistema tremendamente perverso, un sistema capitalista, neoliberal, que en el estallido social, que en esta pandemia ha dejado, ¿no es cierto?, en evidencia
que es tremendamente injusto, que no se condice con la realidad, que es perverso, que finalmente beneficia solamente a unos pocos, al empresariado, a los sostenedores de estas grandes empresas, retirando utilidades millonarias, como son las AFP, repartiéndolo en los directorios de las grandes empresas, mientras se acogen a la ley de protección del empleo para justamente no pagar sueldos a sus trabajadores, como en el caso del Cencosud, lo vimos, ¿no es cierto?, hace un par de semanas atrás, o finalmente anunciando algunas empresas planes de salud tremendamente impresentables como son las ISAPRE. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que hemos visto? O sea, nos queda decir basta. Basta de abuso. Yo creo que este es el minuto para poder cambiar, ¿no es cierto?, el sistema a un verdadero sistema de pensiones que obviamente parte por un sistema de seguridad social solidario, que creo que es tremendamente importante, y dejar de lado lo que es la capitalización individual, y que yo creo que a todas luces lo que hoy día nos ha llamado también esta pandemia del COVID-19 es como planeta, ¿no es cierto?, avanzar a lo colaborativo, a lo solidario, a dejar de lado el estar rascándose con sus propias uñas, porque lamentablemente es el individualismo exacerbado en un modelo que lamentablemente es tremendamente perverso por el tiempo. Ok, muchas gracias, Daniela. Juan, en 2 minutos entonces. Sí, Cecilia. Mira, las cifras que conocemos a nivel nacional tienen un correlato en todas las regiones. Hay en nuestro país hoy día 800.000 personas que, estando en edad de jubilar, siguen trabajando precisamente por la precariedad de las pensiones que se entregan en nuestro país. Pero a mí me parece que lo relevante sobre la pregunta que tú haces es que efectivamente cada región tiene una particularidad respecto al costo de vida, y a mí me parece que eso acentúa y aumenta aún más las brechas de desigualdad para aquellas personas que, teniendo que resolver los problemas que todo hogar en nuestro país tiene una pensión baja. Y en la región de Atacama, por supuesto, que hay aspectos que hacen que el vivir dignamente sean aún más dificultoso. Tenemos algunas comunas que son focos de contaminación tremendo, tenemos algunas enfermedades que han ido proliferando en la población. El hecho de que seamos una región con una gran actividad minera provoca que aspectos como los arriendos, por ejemplo, de vivienda aumentan sustancialmente, y por lo tanto todo tipo de cosas genera, digamos, un mayor costo en la calidad de vida de las personas, sobre todo en este caso de los adultos mayores, el acceso a servicios. Yo creo que hay también una cantidad importante de comunas y de localidades que tienen dificultades por nuestra amplia gama geográfica y territorial. Todos esos aspectos hacen que las bajas pensiones que existen en nuestro país sean aún un obstáculo mayor para aquellas personas que quieren llevar adelante una vida como corresponde. Y respecto, Cecilia, solamente referirme a una cosa que señaló Jaime. Yo quiero mencionar que los senadores del Partido Socialista el año 2018, en el mes de agosto, elaboraron una propuesta política y técnica entre académicos, donde estuvo Hernán Frigolet, estuvo Héctor Valladares, y se le presentó incluso al presidente de la República, en donde, entre otras cosas, se buscaba transformar el actual sistema de capitalización individual en un sistema mixto, y también se proponía la creación de una administradora pública de pensiones, y eso se le presentó incluso al presidente de la República cuando el presidente del Partido Socialista fue a conversar con él. Y por lo tanto, yo ahí lo que quiero señalar con mucha claridad es que el conjunto de fuerzas políticas que hoy día se dicen de oposición tienen un grado de responsabilidad en que este sistema no haya cambiado desde el retorno de la democracia en adelante. Todas las fuerzas políticas. Jaime también. Jaime perteneció a un partido y hoy Cecilia, con esto termino porque no quiero dejar pasar la oportunidad para precisar esta información. O si no, pero tiene que ser conciso porque el respeto por todos los demás por el tiempo. 20 segundos, Cecilia. Yo creo que en esto, con harta responsabilidad lo digo, yo creo que es bueno y es sano que todos asumamos la responsabilidad que las instituciones políticas que representamos tienen en que el modelo justamente de pensión en nuestro país no se haya cambiado. Y si hoy día existe voluntad, qué bueno que sea así, que ojalá hayan otras fuerzas políticas que se vayan sumando. Pero nadie puede decir acá que hay algunas fuerzas políticas que tienen responsabilidad y otras no. Eso yo no lo comparto. Okay. Muchas gracias, Juan.
Bueno, vamos a pasar en relación también a lo que acaba de plantear Juan respecto de otros modelos y otras propuestas. Vamos a dejar con Luis también para que de alguna manera recalque cuál es también la institucionalidad que busca desde la coordinadora también a través de el primer paso, la derogación, para posteriormente abrir el debate, ¿cierto?, hacia un segundo mecanismo que hay que entre todos idealmente poder definir el cómo se va a administrar efectivamente. Y hay muchas dudas también en la ciudadanía respecto de cómo se va a generar esa administración. Por tanto, y a propósito de lo que plantea Juan, quisiéramos que Luis pudiera plantear también pudiera plantearse al respecto. 3 minutos, Luis. Así. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Voy a decir varias cosas, pero me parece relevante referirme a lo último que planteaba el diputado Juan Santana, porque creo que lo que importa de este debate, que sea abierto, es que vamos a sincerar las posturas y las posiciones de cada uno de los partidos, porque lo que no se puede permitir o no se puede aceptar es que efectivamente aquí la oposición ha tenido una política absolutamente condescendiente con el poder, pero no es de ahora, es del gobierno. Porque hay que decirlo con la suficiencia, porque Juan, análisis que lo comparto prácticamente en su totalidad en su primera intervención, pero en la segunda pretende que nosotros creamos que determinados partidos han jugado un rol contra las AFP y eso no es efectivo, pues. Exacto. Y quiero decir en honor a la verdad, porque creo que tenemos que hablar con la verdad. Alejandra Sepúlveda y el diputado Mulet han tenido una postura que tengo que reconocerlo públicamente, porque Hidalgo también reconocerlo. Y esta coordinadora está empeñada en eso. Mire, este programa lo estamos viendo desde todo, estoy recién comunicándome, la gente lo está viendo en todo el país. Y dijimos, esta derogación es tremendamente importante porque abre la posibilidad de un debate para sincerar las posibilidades, las posiciones de cada uno. Y en 15 meses más tenemos elecciones. Y vamos a pedir que se haga responsable también. Es decir, si la gente quiere seguridad social, bueno, que vote por aquellos diputados, por aquellos congresistas que efectivamente han sido coherentes en el discurso y en el voto. Porque tiene razón el diputado Mulet. Si se aprobó en la Cámara de Diputados, pues, se aprobó en la Cámara de Diputados. Y lo que ha faltado, y eso es lo que la ciudadanía reclama después del 18 de octubre, es el coraje. Y por eso hemos valorado la actitud de estos 5 senadores que abren la posibilidad, y ahí está el senador, de Urresti, pero quisiéramos tener más senadores. Miren, tenemos 5 senadores más 3 que han manifestado su adhesión. Y son... Parece que se cayó. No fui yo, ¿ah? Generaste el debate. Bueno, es importante, bueno, por lo mismo que planteaba Juan en relación a lo último de que efectivamente a través del Partido Socialista se han generado algunas propuestas, ¿cierto? Como mencionaba, para de alguna manera mantener un sistema mixto. De alguna manera también para no confundir a la audiencia que la coordinadora No Más FP tiene su propia propuesta técnica. Por lo tanto, de alguna manera es esa la que como coordinadora a nivel nacional se quiere instaurar. Y que se hizo un proyecto de ley también para poder, que se presentó, lamentablemente no pasó a todas las etapas de aprobación que debiéramos, ¿cierto?, en las salas, en las cámaras. Por tanto, ahí está todavía. Pero esta propuesta técnica de la coordinadora No Más FP es altamente aplicable y está también abierta al debate, y esa es una de lo que nosotros queríamos mencionar respecto en este propio debate, que no solamente estamos abriendo el debate a través de esta derogación para una sola línea que alguien o un grupo proponga en cuanto a la solución, sino que exista idealmente una construcción a través de la ciudadanía para poder tomar la decisión de cuál es el mejor camino, si es a través de una nueva institucionalidad autónoma para administrar estos fondos y que los fondos sean nacionales, como es la propuesta de la coordinadora, ¿cierto?, para que
se puedan invertir en seguridad social en nuestro país y no se vaya el 75% de los ahorros afuera y además genere utilidades para las grandes empresas a nivel nacional. Por tanto, ahí, como bien mencionaban, hay otros temas al respecto, o sea, más que temas, hay otras propuestas que efectivamente cada ciudadano a nivel país va a poder decidir. ¿Ya? Pero un poco era para poder aclarar sobre también a la audiencia de cuáles son las diferentes propuestas y cuál es la de la coordinadora en particular. Bueno, pasamos a nuestra siguiente pregunta, ya que estamos en la última parte y nos quedan pocos minutos. En un minuto, ¿por qué ustedes como diputados se han sumado a esta campaña? ¿Y cuál es el llamado que hacen a sus correligionarios a que firmen también este respaldo para poder derogar este decreto 3500? ¿Partimos con Daniela? Sí. Gracias, Ceci. Oye, solamente después de sumar bien, porque no alcancé, lo tenía segregado para no quedarme con la duda, son 220.300 y tanto atacameños y atacameñas que están bajo el sistema afiliados a AFP. Entonces, sumado a eso y para terminar el punto anterior, recordemos también, Cecilia, que la región de Atacama... Tenemos un minuto por cada uno. Solo eso, recordemos que tenemos a pirquineros, pescadores artesanales, tenemos también agricultores campesinos. La actividad productiva que está en la región es bastante diversa, pero además también muy precaria en términos laborales. Entonces, no quería quedarme con ese dato no menor, que efectivamente la región de Atacama es mucho más cruel el escenario, porque claramente hay tremendas lagunas previsionales, ingresos informales, etcétera, etcétera. Dicho eso, bueno, obviamente de que es tremendamente importante adherirse a estas tremendas iniciativas, la derogación de lo que es el decreto ley 3500, hoy día es una realidad cierta, pareciera ser, ¿no es cierto?, que la voluntad política ha ido sumando esfuerzo. Yo creo que hoy día tenemos que mirar de manera optimista de cómo también la oposición puede generar ciertas mayorías que nos permitan avanzar en ese camino. Hay algunas iniciativas que yo creo que han dejado en evidencia ese esfuerzo, como una carta que justamente hasta el diputado Mulén, ¿no es cierto?, promovió, en el que también hicimos parte, también con nuestra firma, en el que muchos diputados y diputadas de la Cámara están disponibles, ¿no es cierto?, porque yo creo que acá, y vuelvo a insistir, este es un sistema que fracasó, es un sistema que inclusive países desarrollados que son de derecha han ido desprivatizando, ¿no es cierto?, el sistema de AFP, que lo han dicho, ¿no es cierto?, las estadísticas, lo han dicho los números, lo ha dicho la evidencia, lo ha dicho el sentido común, la gente marchó en las calles y se levantó una consigna que es no más AFP, es no más hambre, no más miseria, no más injusticia. Y yo creo que ese es el llamado que nos hace la comunidad a cada uno de nosotros como autoridades también, que estamos legislando y que tenemos que estar a la altura. Quiero terminar señalando, Cecilia, que este sistema capitalista, neoliberal, ha dejado en evidencia lo más inhumano, lo más injusto, lo más desigual que es, ¿no es cierto?, que existe, en nuestro país, y que lamentablemente hay adultos y adultas mayores que se están muriendo, que se han suicidado porque no tienen cómo sacar el mes. Así que yo llamo a todos nuestros colegas que podamos, ¿no es cierto?, hoy día hacernos cargo de esta realidad que viene hace muchos años y que creo que este es el minuto también para poder dar una señal potente a nuestra población. Muchas gracias, Daniela. Brevemente también, entonces, ya casi contextualizo para despedirnos, ¿cierto? Dejemos a Juan. Gracias, Cecilia. Mira, si existiesen en nuestro país pensiones dignas,
ni el ingreso de emergencia, ni las canastas familiares que anunció el gobierno justamente para estos días serían necesarias. Y la tranquilidad que tendrían nuestros adultos mayores de quedarse en las casas, como ha sido el llamado de la autoridad sanitaria, estaría respaldado por una base económica que se le garantiza permanentemente a las familias de nuestro país. Pero como eso no ocurre, justamente queda en evidencia las debilidades de nuestro sistema y observamos lo que ha estado pasando en nuestro país durante todo este tiempo. Yo creo que el Estado necesariamente debe asumir un rol distinto y un rol más protagónico en la administración de los fondos de pensiones, en donde existan garantías para todos y todas las personas. Y esto lamentablemente requiere una transversalidad de tal nivel que supere con creces las mayorías que hoy día se han generado en el país. Yo, al igual que Luis Mesina, creo que este es un problema político. Y asumo como parte de un partido político la responsabilidad que mi partido político tiene desde el punto de vista del conformismo en no haber puesto todas las energías necesarias para poder cambiar este modelo. Pero creo que hoy día más que nunca se hace necesario que el debate se afronte de manera política. Y eso significa aglutinar a un gran arco, no solamente de fuerzas políticas, sino que también fuerzas sociales que generen la posibilidad de que a través también, por supuesto, de un cambio constitucional en nuestro país se garantice la creación de un nuevo modelo de seguridad social para las personas, en donde, por cierto, exista la garantía de generarle tranquilidad y entregarle pensiones dignas. Yo creo que ese es un gran desafío y, sin lugar a dudas, el tema de las pensiones en nuestro país debe estar dentro de los 2 o 3 principales temas, si es que no es el principal tema de nuestro país en el futuro. Yo lo decía recién y con esto termino, Cecilia, hay una gran cantidad de personas que son adultos mayores en nuestro país. Esta cifra va aumentando con el tiempo y va a acrecentarse durante los próximos años. Todas las proyecciones que hacen los centros de investigación y por lo tanto en regiones como Atacama el que tengamos pensiones dignas se hace una cuestión sumamente más necesaria en las condiciones que además hemos descrito anteriormente. Muchas gracias, Juan. Dejamos entonces a Jaime para que nos dé su apreciación. Muchas gracias. Mira, yo insisto, este es un tema político. Creo que para convencer al resto sería relativamente simple. Pensemos lo que gana una profesora que trabaja para el Estado de Chile a través del municipio, por ejemplo, durante 40 años y termina jubilando con 230.000 pesos. Un militar trabaja 30 años para el Estado, un oficial, es igual que una profesora, un profesional, termina ganando 1.600.000, 2 millones, 2 millones y tanto. Esa es la realidad, es una injusticia tremenda. Además hay que hacer un sistema público de reparto y único en el país y terminar con el privilegio que tienen los militares, terminar con ese privilegio. A futuro, obviamente, todos los sistemas tradicionales dirigen hacia el futuro, pero hay que terminar con el sistema también de privilegios. La realidad es muy grande, pero el problema es muy grande también desde el punto de vista político, que hagamos la mayoría que se requiere para hacer esta derogación, como en esta y en otras materias. Ya hay alguna gente que está tratando de armar un acuerdo nacional para después de la pandemia entre el gobierno neoliberal de derecha, capitalista, como lo recordaba alguien recién, y una propuesta que hizo un senador socialista, José Miguel Insulza, que están promoviendo, que no es la propuesta del Partido Socialista, digamos, pueden ser de otros partidos, también de la Democracia Cristiana y otros. En la misma lógica esta de entendimiento que creo que obviamente no corresponde. Por eso yo digo, a mí no me queda la menor duda que Juan, que Daniela van a aprobar una reforma esta naturaleza. O sea, y lo quiero decir, digamos, porque son parlamentarios jóvenes, porque vienen de vuelta, digamos. Pero hay un arrastre de mucho tiempo. Yo me salí hace 12 años de la Democracia Cristiana y me hago responsable también del pasado, pero llevo 12 años tratando, obviamente, de hacer cambios significativos en el país y ahora en materia previsional, obviamente, también. Me comprometí con No Más AFP un día en una feria, en campaña, el año 2016 o 2017. Y les dije, porque hicieron una campaña nacional, que ustedes lo recuerdan, obviamente, y me saqué una foto, obviamente, y el compromiso está, obviamente. Eso es así. Y lo más importante es ir generando la mayoría para que esto ocurra. Yo sé que la generación es nueva de los partidos, por ejemplo, el Partido Socialista y otros partidos están, digamos. Pero hay una dificultad hoy día en el sistema político que no podemos soslayar, que no es responsabilidad de quienes hoy día están en el panel, sin duda. Pero tenemos que ver de qué manera. Hemos terminado transigiendo, han terminado, porque yo no, aprobándose todas las propuestas de Piñera para la pandemia, incluso el bono de 50 lucas, el ingreso familiar, el FOGAPE, todo ha terminado con votos de algunos, a veces 3, 4, 5 días, a veces 50, a veces casi todo, en el Congreso. Y esa es la lógica que hoy día no ha permitido durante los últimos años, durante los últimos 10 años, durante los últimos 5 años, hacer cambios sustantivos en el país.
Entonces, eso es lo que tiene que cambiar a mi juicio. Y por eso que el problema es muy político, y creo que este tipo de debate permite generar la discusión, abrirlo y ir convenciendo a los que no están convencidos. El sistema es realmente perverso, es cosa de ver los resultados, digamos, las pensiones que entregan. ¿Quién se beneficia? Se benefician los dueños de la AFP. ¿Quiénes son? Son grupos económicos y se deshicieron hace 2 o 3 años y las entregaron a empresas internacionales, casi todo, hoy día las 5 o 6 son consorcios internacionales, pero hicieron la pasada. El grupo Penta se llevó más de $1.000 millones, el banco Sayé se llevó, cuando entregó la AFP de ellos, otros tantos cientos de millones de dólares, y así cada uno. Hicieron unas pasadas tremendas, impresionantes. Y ahora, claro, quizás nos complican un poco más las cosas estar en manos de inversionistas extranjeros, buena parte de la AFP, o creo que la mayoría, digamos, no recuerdo bien en este momento, pero entonces tenemos un problema complejo, difícil, pero yo creo que vamos avanzando. Creo que eso es lo importante, y agradezco a Sara, la invitación que me hizo, coordinadora de Noma AFP en Atacama. Agradezco lo que están haciendo, y yo creo que si el Parlamento es capaz de derogar, y en el Senado ya van 8, decía, de ¿cuántos senadores de oposición son? Como 30, pero van 8. Esa es la realidad hoy día. Lo dijo Luis recién. Y hay que seguir presionando para tener una mayoría, y yo creo que si el Senado y la Cámara de Diputados hacen este esfuerzo y se logra hacer una cosa tan significativa como esta, la gente va a volver a confiar en los partidos y en la política. Hoy día no confía, hoy día la gente está confiando en Noma AFP, en esto, está liderando Noma AFP y otros organismos, obviamente, como otros temas. Y eso nos involucra a todos. Me incluyo, no puedo decir que no. Estoy en política muchos años. Entonces creo que hoy día hay una gran oportunidad. Yo me alegro de poder haber estado hoy día compartiendo acá, y muchas gracias por la invitación, Sara y gente Noma AFP. Ok, gracias, Jaime. ¿Se retiró? No sé. Bueno, ahora retornó Luis. Te dejamos la palabra para también dar el cierre a la instancia. ¿Ahí se escucha, Ceci? Sí, yo te escucho al menos. Sí, no. ¿Escucha bien? Mira, en realidad reiterar el agradecimiento porque ¿me escuchas? Se escucha más o menos nomás. ¿Se escucha? Se escucha un poco, como que se pega acá, va quedando pegado un poco. ¿Ahora? Sí. Bueno, mira, agradecer el debate que se ha abierto y reiterar que este es un problema político y es tremendamente relevante que en el debate que se abrió comencemos a sincerar justamente las distintas propuestas, las distintas convicciones, lo que la gente requiere y exige después del 18 de octubre, cuando la gente se cansó del abuso, es mayor claridad. Y yo creo que lo que dijo recién el diputado Mulet tiene sentido, si en realidad, y a mí me alegra mucho que el diputado Juan Santana y la diputada Daniela Sicardini, que son gente joven, estén con la fuerza suficiente para empujar a los cambios, que la ciudadanía demanda. Pero tenemos que estar alertas también para ver cómo se comportan aquellos que intentan restituir la vieja política. Y lo dijo muy bien Mulet. Aquí hay un intento de un acuerdo nacional para garantizar la existencia de las AFP, un acuerdo nacional para que dejen intactas a las ISAPRES, para que la educación siga siendo un bien de consumo, para que el código de agua no se modifique. Y eso tenemos que decirlo claramente y con la fuerza suficiente. No lo vamos a aceptar. Y los diputados tienen que tomar partido, porque no puede pretender hacerse un acuerdo nacional sobre la base de desdeñar lo que el 18 de octubre todos los chilenos, la gran mayoría desde Arica a Magallanes, exigieron con tanta fuerza. Creo que ese es el desafío y estamos convocados todos. Y por eso le reitero el agradecimiento a las diputadas, a la diputada Daniela, a Juan y a Jaime, porque creo que estamos avanzando en politizar. El país necesita politizarse en el buen sentido del concepto, porque la política pública nos pertenece a todos. Sí, muchas gracias también por la invitación, Cecilia. Bueno, muchas gracias, Luis, por tus palabras.
Principalmente agradecer a cada una de ustedes la participación en esta instancia. Bien sabemos que es muy necesario en estos momentos informar a través de estos canales de transmisión, ¿cierto?, a la ciudadanía principalmente, para que sepan en qué momento estamos, pero también es importante para poder hacer un llamado a los demás partidarios, ¿cierto?, diputadas, diputados, senadoras, senadores en general, ¿cierto?, a que se sumen a esta campaña, porque ya los motivos los sabemos. Entonces, para cerrar, pedirle a cada uno de ustedes una despedida, pero es una despedida simplemente, no son más palabras, ¿cierto? Así que, de agradecimiento, eso. A ver, Daniela. Sí, bueno, agradecer, Cecilia, a Sara, a don Luis Mesina, que nos hayan invitado a este conversatorio. La verdad es que nosotros somos jóvenes con Juan, estamos, ¿no es cierto?, tratando de poder poner lo mejor de estas nuevas generaciones en términos de ideas, de contenido, y obviamente también desde el punto de vista de otra mirada que le damos nosotros a nuestro país, y en ese sentido, claro, solamente quedarme con que en este minuto creo que la población chilena necesita de unidad en la oposición, no de peleas chicas, ¿no es cierto?, de críticas, más bien observar lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho, porque también acá hay varios que llevan bastantes años, ¿no es cierto?, en la política. Yo también podría preguntar qué es lo que se ha hecho, qué es lo que hizo, cuál fue su postura en su minuto. Creo que este es el minuto para que nosotros podamos tener un objetivo claro, un horizonte en el que todos tengamos cabida, pero yo creo que más bien un objetivo que yo creo que está por sobre los intereses de los partidos políticos y que son los intereses de cada ciudadano y ciudadana de nuestro país. Y yo me quedo con eso, estoy con la voluntad política, estoy con la disposición y creo que este es el minuto en el que puedan hacer esa unidad de la oposición para que podamos romper este sistema de administradoras de fondos de pensiones que son tremendamente perversas con nuestra población y sobre todo con nuestros adultos y adultas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para que nos despidamos, una palabra breve, simplemente para que nos podamos hacer el cierre de esta instancia. Juan, Jaime y Luis. Asumo que es en ese orden, ¿cierto? Sí. Cecilia, nada más que agradecerles por la invitación y valorar nuevamente la iniciativa. Agradecerle, por cierto, a Luis, agradecerte a ti, agradecerle a Sara, a quien conozco además porque trabaja y realiza una labor importante en lo que respecta al rescate de la memoria histórica en la región de Atacama, y por lo tanto quiero valorar el espacio de diálogo. Para todos es bien dificultoso. El otro día conversábamos acerca de las innumerables y prolongadas sesiones de Zoom, pero yo creo que hoy día es más necesario que nunca mantener, al menos en el ambiente, debates como estos que son tan fundamentales para el país y que nosotros esperamos que estén en la primera línea del debate constitucional que además esperamos que se realice en el mes de octubre. Yo creo que este va a ser un punto central, Cecilia, y por lo tanto no hay que bajar los brazos. Efectivamente hay que aglutinar la mayor cantidad de actores sociales y políticos que empujen en esta dirección, y al menos yo darle a Luis, entregarte a ti también, y a Sara la tranquilidad de que al menos nuestra posición es la posición de colaborar en esta dirección, en lo que ustedes están proponiendo, en lo que se está planteando en el debate legislativo también por parte de algunos actores, y tenemos toda la disposición a colaborar en esa dirección. Muchas gracias. Jaime. Bueno, yo gracias, la verdad, muchas gracias Luis, Cecilia, a Sara, a Daniela, a Juan. Hemos podido compartir aquí hablando de este tema que yo creo que los tres estamos bastante de acuerdo en lo que hay que hacer, y eso creo que es muy relevante. Es una tarea muy difícil, pero sería maravilloso que nosotros logremos, ojalá pronto, cambiar el sistema previsional y terminar con uno
de los aspectos estructurales del modelo de Pinochet, que es el sistema de régimen previsional estructural, digamos, en su propuesta y su dimensión económica y política. Por eso yo creo que es una gran cosa si se logra desestructurar esto, y si lo hacemos en este periodo legislativo sería un tremendo triunfo. Así que sumando fuerzas creo que es lo más importante. Así que muchas gracias a todos y a todas por la invitación y a quienes nos han visto o nos han escuchado. Muchas gracias. Luis, ahora sí la palabra de cierre, por favor. Sí, muchas gracias también a Juan Santana, a la diputada Daniela Sicardini, a Jaime Mulet, bueno, a Cecilia y a Sara. Creo que, como ya lo han dicho todos, estos espacios de debate, de discusión, de confrontación de ideas son tremendamente relevantes. Creo que el esfuerzo que tenemos que hacer por restituirle a la política esa condición que lamentable y desgraciadamente se ha ido perdiendo en los últimos años, pasa, entre otras, con el ejercicio de esta práctica, de empezar a debatir, empezar a confrontar ideas. Creo que no tenemos que tenerle miedo a la diferencia. Creo que lo grave, lo trágico que se instaló en los últimos años fue esta idea de ahogar la democracia, intentando llegar siempre al consenso. El consenso es la negación de la democracia. La experiencia lo demuestra. Qué bueno que alguna vez tengamos consenso, pero la democracia exige que las mayorías sean respetadas. Queremos cambiar la Constitución, y lo hemos dicho también con mucha fuerza. Queremos cambiar esta Constitución porque vamos a respetar a las minorías, las vamos a respetar en su integridad, en sus derechos, en sus intereses, pero el diseño de nuestro país va a ser para favorecer a las grandes mayorías, no como ocurre hoy día, que tenemos una Constitución que está hecha exclusivamente para garantizar los derechos y los intereses de las minorías. Y las mayorías vienen reclamando hace muchos años. Creo que esa es la invitación, agradecerle, estimados diputados. Creo que estamos en un buen camino y hay que ayudar a dar más valor a los que están intentando producir los cambios. Así que les reitero mi agradecimiento a los 3 diputados. Muchas gracias por haber participado. No, muchas gracias a todos entonces, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.